Buenas tardes ya, hermanos. Un poquito de frío, pero cobijados por el amor y la misericordia de Dios. Bien, pues estamos retomando, en mi caso, el estudio del Evangelio de Juan. Y normalmente soy muy reservado en cuanto a hablar acerca de mí aquí en el púlpito. Pero el día de hoy quisiera compartir un pequeño testimonio que está relacionado con esta parte del Evangelio. Hace poco más de 20 años conocí a mi esposa en la escuela y ella estudiaba la Biblia y yo le hice una pregunta, pero una pregunta con un sentido de tal vez soberbia. Cuando lo reflexiono, pudo haber sido así, porque era una pregunta en la que yo le estaba casi una especie de reto, ¿no? Yo le preguntaba, ¿por qué Jesús tuvo que morir de esa manera? ¿Por qué un padre envía a un hijo a sufrir? Esa pregunta yo se la hice hace más de 20 años. El Señor tuvo misericordia de mí. Y hace algunos años me dio el privilegio y el regalo tan hermoso de entender. Y hoy me ha dado un doble privilegio y una doble bendición de poder compartirles a ustedes esto. Así que, hermanos, vamos a empezar. Juan capítulo 19. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose a Jesús le decía: Salve, Rey de los judíos. Los judíos habían llevado a Jesús ante Poncio Pilato. Ellos estaban presionando al gobernador. ¿Para qué? Para que mataran a Jesús. Por ello, Pilato, viendo a esta multitud enardecida, mandó a azotar a Jesús con una intención. La intención era que al ver el severo castigo que sufriría Jesús, la multitud se calmara y desistiera de esto, porque recordemos que Pilato no había encontrado culpa alguna en Jesús, pero sucedió todo lo contrario. Los judíos, al ver salir a Jesús con una corona de espinas y severamente lastimado por todos esos golpes que le habían dado los soldados romanos, en lugar de tranquilizarse y darse por satisfechos, empezaron a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Pilato hace un último intento por liberar a Jesús, pero al final cede ante la gran presión. Por enésima vez, los judíos están rechazando a Jesús, están rechazando al Mesías. Juan capítulo 19, versículo 16 nos dice: Así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Después de ser azotado con saña, después de que los soldados se burlaron de él, Jesús está ahora a punto de ir a la cruz, a un sufrimiento aún mayor del que ya había padecido. Pilato y los judíos han condenado a muerte a un inocente, pero también es cierto que esto
debía de ser así. Recordemos lo que Jesús mismo le dijo a Nicodemo, ahí en el versículo 3, versículo 14 y 15. Jesús le dice a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Los anteriores versículos nos dicen que era necesario que esto sucediera, que así fuera. Y nos dicen el para qué. Para que todo aquel que cree tenga vida eterna en Cristo Jesús. Pero volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué tuvo que padecer Jesús todo este sufrimiento? Bueno, el día de hoy vamos a ver por qué. Acompáñenme por favor a sus Biblias en Juan capítulo 19, versículo 17. Juan 19, versículo 17. Dice así la palabra del Señor: tomaron pues a Jesús, y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy el Rey de los judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado, y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto, se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Por eso los soldados hicieron esto, y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, le dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre con una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Bien, aquí, además de ver el sufrimiento de Jesús previo a la cruz y durante su crucifixión, vamos a ver algo que también es muy importante y que debemos conocer. Vamos a ver aquí la fidelidad de Dios. Vamos a ver el amor de Dios y la justicia de Dios. Y todo ello lo veremos ahí en la cruz. Pero además de esto, a lo largo de estos pasajes que hemos ya visto, de los cuales hemos comentado ya y de los que veremos, vamos a ver cómo el hombre es presa y es esclavo del pecado. Estos versículos que acabamos de leer los podríamos agrupar
en tres. Primeramente, en ellos podemos ver varios versículos que nos permiten ver la voluntad del Padre y la obediencia del Hijo. En los primeros versículos del 17 al 21 se nos dice que Jesús fue entregado a los judíos, y estos, ¿qué hicieron? Le tomaron inmediatamente. No perdieron tiempo. ¿Para qué? Para llevar a cabo la ejecución de la sentencia. Este mismo versículo nos dice que Jesús salió cargando su cruz. Aquí es interesante que nos dice que salió cargando su cruz, y nos dice a dónde se dirigía. Nos da el lugar, que es el lugar de la calavera. En hebreo, Gólgota, dicen las escrituras. Llama la atención que el texto nos dice que salió cargando su cruz, no una cruz. Jesús salió cargando su cruz. ¿Por qué? Porque es una cruz que estaba destinada para Él. Una cruz que, como veremos, nadie más podía llevar, por lo que esto simboliza. También ahí mismo en el versículo número 17 se nos dice que a qué lugar se dirige Jesús para ser crucificado. Y este es un lugar que se encuentra a las afueras, que se encontraba a las afueras de la ciudad. En aquella época no se podían llevar a cabo este tipo de ejecuciones dentro de la ciudad. No era permitido hacerlo. Sin embargo, este era un lugar cercano, un lugar en el que muchos pasarían. ¿Por qué decimos esto? Porque en el contexto y los versículos que acabamos de leer se nos dice que muchos leyeron ese letrero que se puso sobre la cruz de Jesús. Entonces, ¿por qué se dice que fueron muchos judíos los que lo leyeron? Bueno, ¿y qué fue lo que leyeron? Pilato escribió el siguiente mensaje en ese letrero: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. ¿Qué sucede aquí? Que Jesús efectivamente es el Mesías, y lo están rechazando. Y esta afirmación está plasmada ahí, en ese letrero que muchas personas están viendo. Lo que ferozmente habían negado los judíos, ahora estaba a la vista de todo aquel que llegara a la ciudad de Jerusalén. Pero eso no es todo. ¿Recuerdan en qué fecha se está dando este suceso? Un día antes de la Pascua. Infinidad de personas estarían llegando a Jerusalén para la celebración de esta fiesta. Pero hay un dato más que nos da la Escritura, que este letrero estaba escrito ¿en qué? En hebreo, en latín y en griego. Entonces, cualquier persona iba a poder leer ese letrero. Ahora, ¿todo esto será coincidencia? De ninguna manera. Aquí podemos ver la providencia de Dios. Vemos su providencia para que se lleve a cabo su voluntad. Pero ojo, aquí debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque esto no significa que Pilato y los judíos no sean responsables de lo que han hecho. Ellos son responsables, al igual que lo fue en su momento Judas cuando entregó a Jesús. Pero además de esto, de que vemos que se está llevando la voluntad de Dios, por otro lado vemos al Hijo. ¿Qué está haciendo el Hijo? Obedeciendo la voluntad del Padre. ¿Por qué decimos que lo está haciendo? Alguien que me ayude a leer, por favor, Isaías 53:7. Isaías 53:7.
delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Gracias, Janet. Jesús va en ese camino a la cruz, en obediencia. Jesús tenía claro el por qué Él había venido a este mundo. Y esto lo dijo el mismo Jesús en Juan capítulo 5, versículo 30. Juan 5, versículo 30, que nos dice: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y quién lo envió? Si vamos unos pocos versículos adelante, lo dice explícitamente. Versículo 36. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Entonces, de los anteriores versículos podemos ver que Jesús efectivamente fue enviado por el Padre. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Pero no solamente Jesús está yendo de manera pasiva o sin oponer resistencia hacia la cruz. No se niega a avanzar, pero aún ahí en la cruz, Jesús continúa haciendo la voluntad del Padre. ¿Por qué decimos esto? Versículo 18, aquí en el capítulo 19, nos dice que Jesús fue crucificado con dos personas más, uno de cada lado. ¿Quiénes eran estas personas? Así es, los ladrones. En Lucas, capítulo 23, versículos 32 al 33, se nos dice quiénes eran estas personas. Lucas 23, versículos 32 y 33. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, se crucificaron ahí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Gracias, hermano. Entonces, estas dos personas eran ¿qué? Malhechores. ¿Cuál era la intención con esto? Bueno, al poner a Jesús al centro y a su costado a los malhechores, lo que se quería dar a entender era que él era uno de ellos, era como ellos, era un malhechor. Pero no solamente eso, sino que al ponerlo en el centro, eso significaba que era el peor de entre ellos. Los judíos no perdían oportunidad para seguir atacando a Jesús, para hacerlo ver de una manera que no era. Si continuamos leyendo ahí mismo en el Evangelio de Lucas, vemos que Jesús muestra misericordia por uno de los ladrones, el ladrón arrepentido. Lucas 23, versículos 40 al 43, nos dice: uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos, diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Bien. Al principio hablábamos acerca de la maldad del hombre. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado. Y aquí vemos precisamente esa maldad. El ladrón le dice: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo. Pero no se quedó ahí. Y a nosotros. Quiere sacar algún provecho, si es que Jesús es quien dice ser. Por otro lado, él le contestó el otro ladrón: ¿ni siquiera tú temes a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y añadió Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que vemos aquí? Cuando Jesús inicia su ministerio, Él dice que se arrepientan, llama al arrepentimiento. ¿Y qué está haciendo el ladrón aquí? Merecemos
este castigo. Él está reconociendo que ha pecado, pero no solamente eso, también está reconociendo a Jesús. ¿Y cómo lo está reconociendo? Como su rey, como un rey, cuando vengas en tu reino, pero también como su Salvador. ¿Y qué le dice Jesús? En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús ahí en la cruz, con ese dolor, con todo ese sufrimiento, voltea a un lado y tiene misericordia de alguien que se ha arrepentido genuinamente. Pero no solamente eso, en los versículos 26 al 27 de ahí del capítulo 19 de Juan, se nos dice que al pie de la cruz está María, la madre de Jesús, y también el discípulo amado. Y nuevamente Jesús, con todo ese dolor, con todo ese maltrato del que ha sido objeto, voltea y le encomienda al discípulo amado el cuidado de su madre. Jesús sigue viendo por los demás. Jesús está obedeciendo la voluntad del Padre aún en esa cruz. Y esto nos debe de llevar a recordar lo que el apóstol Pablo nos dijo en Filipenses 2:8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, en este punto hemos visto que se está llevando a cabo la voluntad de Dios y la obediencia de Jesús a esa voluntad. Total y absolutamente está obedeciendo Jesús al Padre. Y esto es muy importante, hermanos. Recuerden, la obediencia de Jesús. Hay otros textos aquí que acabamos de leer hace un momento en el capítulo 19 que nos hablan acerca del cumplimiento de las Escrituras. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, vemos que las profecías del Antiguo Testamento se van cumpliendo. Hace un rato se hablaba de la confiabilidad de las Escrituras. Vamos a llegar a ese punto, pero antes leamos versículos 23 y 24 de Juan 19. Ahí, en esos versículos, se nos dice que los soldados se han repartido las ropas de Jesús. Pero hay una prenda que es de una sola pieza, que es una túnica. ¿Y qué nos dice el versículo? No la rompamos, dicen los soldados, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Y aquí posteriormente dice, ¿para qué? Para que se cumpla la escritura. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22:18. Pero no solamente ese versículo, sino que en el versículo 28 se nos dice lo siguiente: sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura dijo, tengo sed. Salmo 69:21. Pero además de lo anterior, cuando Jesús estuvo en la cruz, Él seguía siendo víctima de la burla y de los rechazos del pueblo de Israel, de los judíos, de aquellos que lo habían condenado. Si bien es cierto que no lo podemos ver aquí, que Juan no nos lo muestra en este evangelio, Mateo sí lo describe. Mateo 27, versículo 39 al 43. Mateo 27, versículos 39 al 43. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel,
descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios y libérele. Ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Gracias. ¿Qué seguimos viendo? La maldad en el corazón de los judíos, el rechazo. Y todo esto ya había sido profetizado. Está en el Salmo 22. Vamos a leer del versículo 11 al 18. Salmo 22, versículo 11. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay nadie que ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como un león que despedaza y ruge. Soy derramado como agua, y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor, y la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malhechores, me orodan las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero no solamente en ese salmo, sino que también en Isaías 53, 12 se nos dice que lo siguiente: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. En Lucas 23:34 podemos ver cuando Jesús clama al Padre: perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué hablamos de todo esto? Bueno, primeramente porque está explícito en el texto el cumplimiento de ciertas profecías, y acabamos de ver que hay algunas más. Por la mañana veíamos el tema de la confiabilidad de las Escrituras, y eso está directamente relacionado con lo que estamos viendo. ¿Por qué es importante? Bueno, según el teólogo inglés Henry Perry Liddon, espero pronunciarlo bien, quien fue un profesor de exégeta en la Universidad de Oxford en el siglo XVII, él aseguró que había 332 profecías en el Antiguo Testamento que se cumplieron literalmente en Cristo. 332 profecías. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es importante esto? Porque esto es una prueba más de que las Escrituras son de inspiración divina. La probabilidad de que una persona cumpliera con estas 332 profecías es un número infinitamente pequeño, prácticamente es imposible. Si ustedes ponen, yo hice el ejercicio, 1 dividido entre 84 y les ponen 97 ceros, lo que arroje es la probabilidad. Es imposible prácticamente que alguien cumpliera eso. Esto es una prueba de que las Escrituras son verdad, son reales, y podemos confiar plenamente en su contenido. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Ok. Ahora vamos al último punto. ¿Qué hemos visto? Hemos hablado acerca de la voluntad del Padre, de la obediencia del Hijo y de la fiabilidad de las Escrituras. Entonces, en este momento podemos decir
que la voluntad del Padre es que Jesús fuera a la cruz? ¿Podemos decir eso? También podemos decir que Jesús decidió en su soberanía venir a este mundo y morir en la cruz. ¿Sí? Regresamos al punto inicial. ¿Por qué tuvo que ser así? Bueno, vamos a responder ahora sí la pregunta. Pero antes, debemos tener en cuenta algo muy importante. La Biblia, desde el principio, nos ha mostrado que para que el hombre pudiera acercarse a Dios, debía de haber algo. ¿Cómo se acercaba? ¿Perdón? Derramamiento de sangre. Así es, por medio de un sacrificio. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Sí, es un sacrificio, pero con ciertas características. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Pero estos sacrificios del Antiguo Testamento tenían un pequeño problema. Y ahí mismo, en Hebreos 10:1, lo podemos ver. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor, Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Gracias. Ese es el problema que tenían esos sacrificios. Tenían que estar repitiéndose y repitiéndose. ¿Por qué? Porque no podían ser perfectos aquellos que se acercan, nos dice Hebreos 10:1. Y esto fue así, ¿hasta cuándo? Hasta lo que estamos viendo en el Evangelio de Juan, hasta ese sacrificio de Jesús en la cruz. Nosotros ahora tenemos fe en la obra de Cristo, tenemos fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Y por qué este sacrificio de Jesús en la cruz cambió todo? Todos estamos de acuerdo aquí que en la cruz Jesús nos dio salvación. Y si no estás de acuerdo, no te preocupes. O más bien, sí, preocúpate, acércate. Entonces, en la cruz, en el sacrificio de Jesús en la cruz, tenemos salvación. Esto en teología se conoce como la expiación. ¿Qué quiere decir la expiación? La expiación es la obra que Cristo hizo en su vida y muerte para ganar nuestra salvación. Pero aquí, hermanos, es muy importante estas dos palabras: en su vida y en su muerte. Es todo. No nos enfoquemos solamente en este momento de la historia que estamos revisando, en la cruz. No, es en su vida y en su muerte. Poco a poco vamos a ir llegando a la respuesta. No desesperes. Antes, otras pocas preguntas. ¿Cuál fue la causa de la expiación? ¿Por qué Jesús tuvo que venir a este mundo a salvarnos? ¿Qué fue lo que llevó a Cristo a venir aquí? La respuesta la encontramos en el carácter de Dios. Es por eso, hermanos, que es tan importante que nosotros nos acerquemos a Dios y conozcamos quién es Él, cuáles son sus atributos. La respuesta está ahí, más específicamente en dos de sus atributos: el amor y la justicia. El amor de Dios como causa por la expiación, ¿dónde lo podemos ver, hermanos? En Juan 3:16. Sin embargo,
ese amor que movió a Dios a salvar al hombre tiene un impedimento, no puede ser solo por amor, porque Dios no cambia. Dios es justo. Dios no puede pasar por alto el pecado. Entonces, en ese mismo momento, Dios debe hacer justicia, debe ejecutar el pago por el castigo de nuestros pecados. Y es precisamente esa la razón por la que Jesús tuvo que venir. Porque Él tenía que sufrir el castigo por nuestros pecados. Jesús tenía que ser nuestra propiciación, nos dicen Romanos. Pero ¿qué es propiciación? Propiciación es un sacrificio que carga con la ira de Dios. ¿A fin de qué? De que Dios quede satisfecho con el castigo por el pecado. El pecado ha sido castigado total y absolutamente por la ira de Dios. Es por eso que Jesús tuvo que venir. Romanos 3, versículos 24 y 25 nos dice: todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Romanos 3, 24, 25. Y eso es justamente lo que sucedió en la cruz. Eso es lo que hace único el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque si nos detenemos un poco, y ojo, no quiero aminorar o hacer ver menos todo el sufrimiento que nuestro Señor llevó en la cruz y antes de llegar a la cruz. Pero, como pudimos ver, ese dolor que Él pasó físicamente, que le ocasionaron los soldados romanos, no se comparó en absolutamente nada con lo que Él soportó por el pago de nuestros pecados. La ira de Dios estuvo sobre Él. Y un poquito más adelante vamos a ver con más detalle esto. Nuevamente Juan no nos da mucho detalle aquí acerca de ese momento, pero sabemos por los otros evangelios que durante el tiempo que Jesús estuvo en la cruz, hubo un periodo de 3 horas en las que hubo tinieblas. Y ahí podemos entender, eso fue aproximadamente a partir del mediodía y hasta las 3 de la tarde. En ese periodo de tiempo es donde Jesús estaba recibiendo ese castigo, la ira de Dios. Ahora, nuevamente, ¿no había otra forma en que Dios salvara a los seres humanos? Bueno, antes de responder ahora sí, ya la pregunta, debemos aclarar algo. A ver, esto debemos de tenerlo claro. Dios no estaba comprometido en ninguna manera a salvarnos. Dios no tenía por qué salvar al hombre. ¿Creen esto, hermanos? ¿O no? ¿O les causa duda? Pues Dios podía haber hecho eso. ¿Por qué? Porque Él nos salvó a los ángeles cuando pecaron. Dios podía haber decidido hacer lo mismo, dejar. ¿Qué hizo con los ángeles? Está reservado un juicio para aquellos que pecaron. Entonces, de esta manera podríamos decir que la expiación en un principio no era necesaria, porque Dios no tenía por qué salvarnos. Pero en el momento en que Dios decide salvar al hombre, se vuelve necesaria la expiación. Y ahí está la respuesta. No hay otra manera
en que Dios pudiera salvar al hombre. Cuando Dios decide salvar al hombre, la única manera es que Jesús viniera a este mundo a sufrir el castigo por nuestros pecados. Hace un rato hablábamos acerca de la obediencia de Jesús. Les decía que recordáramos eso, es muy importante. Y ahorita vamos a ver por qué. También veíamos hace un momento que la expiación completa comprendía lo que era la vida y la muerte de Jesús. Entonces, la expiación completa la podemos ver desde dos aristas: desde la obediencia de Cristo por nosotros y los sufrimientos de Cristo por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si Jesús solamente hubiera venido a sufrir en la cruz para que nuestros pecados fueran perdonados, nosotros hubiéramos efectivamente recibido ese perdón. Pero si solamente hubiera sido eso, hubiéramos quedado en la posición en la que estaban Adán y Eva antes. Es decir, en la posición de decidir entre el bien y el mal. Después de la caída, el hombre solo puede decidir hacer lo malo. Sabe lo que es bueno y lo que es lo malo, pero su inclinación siempre es hacia el mal. Si Jesús solamente hubiera pagado el precio ahí en la cruz, hubiéramos quedado como ellos. ¿Y qué creen que hubiera pasado? Volvemos a empezar, ¿verdad? Es por eso que la obediencia de Cristo al Padre es tan importante. Porque Cristo vivió una vida perfecta de obediencia a Dios. ¿Para qué? Para ganar la justicia para nosotros. Romanos 5:19, ¿alguien lo puede leer, por favor? Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gracias. Entonces, es aquí donde vemos esa obediencia de la que hablábamos desde el principio. Es importante. Eso en cuanto a la obediencia de Cristo por nosotros. Pero ¿qué hay de ese sufrimiento del que hablábamos también hace unos momentos? El sufrimiento de Cristo por nosotros. Y este sufrimiento lo podemos dividir en dos partes. El sufrimiento durante su vida. Recordemos que decía Filipenses, que Él descendió y se humilló. Él vino como hombre. Entonces, y como cualquier hombre, porque sabemos que Jesús es 100% hombre, Él padeció los mismos sufrimientos que nosotros. Al crecer, al ir madurando, cuando estuvo confrontando a los líderes religiosos, cuando fue rechazado, cuando murió su padre terrenal, cuando murió Lázaro. La palabra nos dice que Jesús lloró. Ese es un tipo de sufrimiento que Él pasó. Pero el sufrimiento que estamos viendo en estos momentos en la cruz es diferente. Es el sufrimiento de Jesús en la cruz, es el sufrimiento máximo que Él y que cualquiera pudo recibir. El sufrimiento en la cruz no solamente fue un dolor físico y de muerte, que sin duda, como hemos visto, fue una tortura brutal la que padeció Jesús. Pero nuevamente, veámoslo objetivamente. La Biblia no nos dice que Jesús haya experimentado un dolor diferente al de otros que murieron de esa misma manera. Recordemos, 2 más estaban ahí en la cruz. El dolor debió de haber sido insoportable, pero fue un dolor, ¿cómo decirlo? Un dolor que experimentó alguna persona. Entonces, eso, lo que quiero que veamos es que lo que verdaderamente hace único el sacrificio de Jesús no fue esto. Y vamos a llegar a ver qué fue. Y aquí viene. Son 3 puntos.
El dolor de Jesús también fue el dolor de cargar el pecado del que ya hemos hablado. ¿Por qué le causó dolor eso? Porque Jesús era perfectamente santo. Él aborrecía el pecado. Pero, ¿qué sucedió? En obediencia al Padre y por amor a nosotros, Él tomó sobre sí todos los pecados de todos aquellos que algún día serían salvos, es decir, los tuyos y los míos. Pero no solamente hubo ese dolor, hubo otro dolor, el dolor del abandono. Jesús, cuando estuvo en esa cruz cargando los pecados de todos nosotros, se privó de la cercanía del Padre que había tenido durante su estancia terrenal como hombre, ¿no? Ese gozo. Y esto lo vemos en Mateo 27:46. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gracias. Entonces podemos ver lo que estaba pasando Jesús, pero aún estaba ese dolor del que ya hemos hablado, el dolor de la carga de nuestros pecados. Le originó también el dolor de soportar la ira de Dios. El dolor, como hemos dicho, más grande sin duda, es este por el cual atravesó Jesús. Jesús llevó la culpa, llevó nuestra culpa. Él recibió la santa ira del Dios Padre, del Creador, del Todopoderoso, del Señor del universo. Él recibió toda su ira en el castigo que nos correspondía a cada uno de nosotros. Y para darnos una idea, aunque sea ligera, de lo que pasó Jesús, voy a leer Hebreos 10, versículos 30 y 31. Hebreos 10, 30, 31. Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Jesús está a punto de completar su obra. Y después de recibir el castigo por nuestros pecados ahí en la cruz, nos dice entre el versículo 28 y 30 del Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 19. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, es importante esta parte, sabiendo que todo ya se había consumado. Yo me quedé pensando en esta declaración, es decir, el pecado ya había sido castigado. Continúa: para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Versículo 30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Hermanos, Jesús entregó su vida por ti y por mí. Como vemos, nadie se la quitó. Él la entregó. El final del versículo 30 es claro, porque nos dice que primero, ¿qué hizo? Inclinó la cabeza. Cuando normalmente lo que sucede cuando alguien muere, ¿qué es lo que sucede? Primero muere y después inclina el cuello.
Jesús entregó su vida, hermanos. Y a la conclusión de todo esto que hemos visto es que todo está hecho. Jesús vino a este mundo, como hemos dicho, en forma de siervo. Y no solamente eso, sino que se humilló. Además, Él vivió una vida perfecta en obediencia al Padre. Se entregó como sacrificio perfecto. Recibió el castigo que nosotros merecíamos. No hay nada más que podamos añadir nosotros a ese sacrificio. No hay nada que podamos aportar, no hay nada que podamos hacer. A través de todos estos versículos hemos visto el cumplimiento de la promesa de Dios, es decir, su fidelidad. ¿Por qué? Porque vemos cumplido la promesa que hizo en Génesis 3:15, donde Él promete un Salvador. Inmediatamente después de la caída, Él prometió un Salvador. Y hoy estamos viendo que Cristo es ese Salvador. También hemos visto y sentido el amor, el inmenso amor de Dios del que nos habla en Juan 3:16. También hemos visto la justicia que se menciona en Romanos 3:25. Hemos conocido la verdad de Juan 8:32. Y esa verdad, hermanos, esa verdad es la que nos ha hecho libres. Y todo eso está en la cruz. Todo está ahí. Cuando veas la cruz no la vas a volver a ver igual. Eso es el anhelo de mi corazón. Porque Él te ha hecho libre. Consumadores. Es hermoso lo que el Señor nos ha mostrado hoy. Pero también tenemos algo que hacer nosotros. Y yo quisiera preguntarles, porque yo me lo pregunté. ¿Te has dado cuenta, de verdad, hermano, de verdad, te has dado cuenta que eres libre? ¿Te has dado cuenta que eres libre? Levanta tu mano si de verdad te has dado cuenta que eres libre. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué estás haciendo con la libertad que Cristo te ha dado? ¿Qué estás haciendo con esa libertad? ¿Sí sabes ahora lo que puedes hacer? ¿Alguien tiene idea de qué es lo que puede hacer con esa libertad? Una pista. Hoy, hermano, eres libre para amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Antes no lo podías hacer, no eras capaz de hacerlo. Hoy eres libre para acercarte a Dios a través de su palabra. Eres libre para ir a Él en oración, para alabarle, para exaltarle. Hoy eres libre para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Antes no lo eras, no podíamos. Hoy eres libre para servir al único Dios. Eres libre para dar honra y gloria a Dios en todos los aspectos de tu vida. Nuevamente, ¿cuáles son todos los aspectos de nuestra vida? ¿Todos? A ver. En tu casa, ¿estás dando esa honra y gloria a Dios? A mí me ha dejado muy marcado esto, porque tenemos una libertad. Es como si llegara alguien y te regalara una casa hermosa, en donde tienes todo, y te dan las llaves y nunca entras, nunca la usas. Y ahí está. Porque cuando tú abras esa puerta
y ejerces esa libertad, vas a sentir un gozo tremendo. Hoy tienes la libertad de obedecer a Dios, algo que no teníamos antes. Y es aquí donde nosotros nos debemos de preguntar, ¿qué estamos haciendo de verdad con esa libertad que hoy tenemos? Pasando tiempo viendo en el celular cuánta cosa se nos aparece. ¿Dónde está nuestra vida realmente? Y eso, hermanos, es algo que debemos reflexionar, porque ya no somos esclavos del pecado. Si en verdad hemos nacido de nuevo, si en verdad hemos entregado nuestra vida a Dios, debemos reflejarlo cada día de nuestra vida. Ya no somos más esclavos del pecado, hoy somos libres en Cristo. Y quisiera leer ya por último Filipenses 4:8, porque, hermano, ahí es donde podemos filtrar de que somos libres. Toma este versículo, aplícalo a tu vida y la libertad que tenemos está ahí. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Vamos a orar. Padre,